Bienvenidos a todos, qué bueno tenerlos acá. A los que están llegando y a los que van a ir llegando, les quiero dar la bienvenida a este estudio que estamos haciendo del libro de Apocalipsis y me gustaría, pues aquí yo veo, no veo a todos, pero me gustaría pedirle de pronto por aquí veo, a, a ver, a, veo a Edgar López. Edgar López, don Edgar, ¿será que podría comenzar haciendo una oración esta noche? Si prende la cámara también para verlo y para que ore si es posible. Parece que Edgar no está por ahí. O sea, no está. Eh, bueno, entonces le voy a pedir a Ana. Ya, Ana ya volví. bueno, Edgar, hágale pues, prenda la cámara y comencemos orando, hermano. Qué Y pena, es poniendo que... al Señor. Listo. Muy buenas noches a todos. Bueno, primero vamos a darle gracias al Padre Celestial que nos permite estar bien. Entonces, Padre Celestial, te damos gracias porque eres bondadoso, eres misericordioso. Tú nos llenas en abundancia con salud, con provisión, nos sustentas, nos cuidas, Padre Celestial. Por eso te adoramos y te glorificamos. Te pedimos en esta noche, Padre Celestial, que nos des sabiduría, discernimiento, que nos permitas aprender de tu palabra. Queremos ser el ejemplo vivo en la tierra. Queremos mostrarle al mundo que tú existes y que eres la mejor opción para todos. Queremos ser la sal del mundo. Danos, Padre Celestial, la luz necesaria para poder guiarnos en el camino correcto, para guiar a nuestras familias, para ser mejores personas. Que lo que hoy vamos a aprender, Padre Celestial, sea de gran fortaleza para nosotros y de mucha sabiduría. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén. 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 Gracias, Edgar. Bueno, a todos ustedes, bienvenidos. Hoy estamos estudiando entonces el capítulo 3 de Apocalipsis. Recuerden que hemos venido trabajando capítulo por semana. La semana pasada estuvimos en el capítulo 2 y empezamos a hablar del tema o ustedes vieron que en el capítulo 2 empezamos a hablar de las iglesias, es el mensaje a las iglesias. La semana pasada vimos entonces cuatro iglesias, el mensaje a 4 iglesias, y hoy son las últimas 3 iglesias. Recuerden que en total son 7 iglesias que, como hablamos al principio del libro, el número 7 en Apocalipsis y en la Biblia, pues tiene mucho significado, plenitud, perfección, un todo también. Entonces, cuando estamos hablando del mensaje a las 7 iglesias, pues también podemos estar hablando del mensaje a la iglesia en general. ¿Listo? Entonces, voy a compartir la pantalla. Aquí por aquí alguien está compartiendo la pantalla, pero es esta. Voy a compartir la pantalla. ¿Todos ven ahí la diapositiva de Apocalipsis o no? Perdón, espérese aquí. Ahí ven la diapositiva, ¿sí? Listo. Bueno, entonces, vamos con el capítulo 3 del libro de Apocalipsis esta noche. Y vamos entonces a leerlo. Perdón, voy aquí. Eso, vamos a leerlo entonces juntos en esta noche. Apocalipsis 3 dice lo siguiente. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis. Este es el mensaje a Sardis, ¿no? Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios de 7 aspectos y las 7 estrellas. Yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Despierta. Fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio. Reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Sin embargo, hay algunos en la iglesia de Sardis que no se han manchado la ropa con maldad. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen.
Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Mensaje a la iglesia de Filadelfia. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Filadelfia. Este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero, el que tiene la llave de David. Lo que Él abre, nadie puede cerrar, y lo que Él cierra, nadie puede abrir. Yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza, sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Mira a esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás, esos mentirosos que dicen ser judíos y no lo son. Los obligaré a que vengan y se postren a tus pies. Ellos reconocerán que es a ti a quien amo. Dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero. Aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite tu corona. A todos los que salgan vencedores, los haré columnas en el templo de mi Dios, y nunca tendrán que salir de allí. Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios, y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo y de mi Dios. Y también escribiré en ellos mi nuevo nombre. Todo el que tenga oídos para oír, debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de la Odisea. Este es el mensaje de aquel que es el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. Yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. Como quisiera que fueras lo uno o lo otro. Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, escupiré de mi boca. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta de que eres un infeliz y un miserable. Eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo de que mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Si abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Amén, amén. Qué bonito, pues, esto es o sea, cada capítulo es muy bonito. Y si ustedes notan, como hemos hablado y como vimos la semana pasada, cada mensaje a la iglesia es el mismo esquema. Habla del Señor, muestra digamos, un aspecto de Cristo al principio, luego afirma a la iglesia, les dice, esto es lo que ustedes han hecho bien, y luego les dice, pero en esto han pecado y en esto tienen que arrepentirse, y termina siempre con todo el que tenga oídos para oír y para entender, que escuche lo que el Señor tiene para decir. Entonces, ese es el esquema que hemos visto en cada una de las 4 iglesias que vimos la semana pasada. Aquí, en este capítulo 3, son las últimas 3 iglesias de las 7 completas. Pero es el mismo esquema en las 3. Entonces, vamos a ver varias cosas. Este capítulo es muy interesante porque de aquí, por ejemplo, ustedes van a ver, vamos a ver cómo a veces en la tradición cristiana aún se han malinterpretado algunos textos. Y yo me acuerdo, por ejemplo, cuando llegué a la iglesia adolescente, los 12 años más o menos, dentro del el primer curso lo ponían uno a aprenderse unos versículos. Y el primer versículo que creo que me aprendí en mi vida cristiana fue Apocalipsis 3:20, que dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo, si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaré contigo. Y ese versículo se usaba me acuerdo, en esa cartilla como para evangelizar y decir, mire, el Señor está tocándole a la puerta a todos para que le abran la puerta y permitan que le entre. Pero ese versículo no está hablándole a los inconversos, ese versículo no le está hablando a los que no conocen de Cristo. Ese versículo le está hablando a la iglesia. Y el Señor mismo le está diciendo a la iglesia, yo estoy tocando la puerta de ustedes. Y si ustedes no me abren, no van a poder arrepentirse. Entonces es un versículo no para nuevos, sino para nosotros como iglesia.
Entonces, miremos algunas cosas como hacemos cada semana y luego compartimos ya sus impresiones y hacemos un pequeño aquí conversatorio. Entonces, algunos cosas importantes del texto. Espérense que estoy tratando aquí de pasar la hoja. Listo, comentarios del capítulo 3. Entonces, varias cosas. Vamos con las iglesias. La primera iglesia, Sardis. Sardis tenía fama de una iglesia muy viva, eso es lo que nos cuenta el texto, ¿cierto? Pero no se daba cuenta que estaba muerta. Es una iglesia a la que el Señor le dice que han confundido el activismo y el emocionalismo con una vida auténtica en Cristo. Y una de las características de la iglesia de Sardis fue que era, y esto es muy importante también, digamos, que lo entendamos, porque dentro de la tradición cristiana y de lo que uno a veces cree que no es correcto o que pues, no es muy cercano a la realidad, es que yo a veces pensaba que la iglesia a la cual el Señor le escribe en Apocalipsis era una iglesia perseguida, una iglesia que estaba pasando momentos muy difíciles, y no es así. La iglesia a la cual él escribe en Apocalipsis es una iglesia que está aparentemente bien. De hecho, muchos de ellos estaban gozando de mucha prosperidad, de un éxito ministerial. Muchos de ellos estaban tan acomodados que eso es lo que el Señor viene a decirles, no está bien que estén viviendo de esa manera. Entonces, por ejemplo, la iglesia de Sardis, en el capítulo 3, es un ejemplo de esto. Era una iglesia de gente que estaba muy bien. Primero tenían muchos recursos y estaban acomodados. Estaban, digamos, era una iglesia, podríamos decir, dentro de nuestro aspecto, una iglesia que aparentemente estaban viviendo un éxito ministerial. Y vivían, digamos, muy bien. Entonces, esta iglesia, nos regionalismo, las cosas que hacemos con lo que significa iglesia de, digamos, adinerada y acomodada en este lugar, en Sardis, pues la iglesia, al parecer, no llegó a experimentar persecución y por consiguiente, la vida espiritual estaba muerta para ellos. Entonces, esta es la primera iglesia a la que Juan le escribe, la iglesia de Sardis, una iglesia, todo muy claro y aparentemente las cosas iban bien y tenían éxito y se habían acomodado, digamos, al sistema en el que estaban. Entonces, a esta iglesia, Juan le escribe y le dice, mire, ustedes se han acomodado tanto que han perdido lo que significa ser iglesia del Señor. Luego viene la iglesia de Filadelfia. Y en este lugar, en Filadelfia, se albergaban los templos de Artemisa. Mire, o sea, porque como vimos la semana pasada, el problema de ellos era que vivían en un mundo lleno de idolatría y de mucha perversión, digamos, frente a los dioses. Entonces, aquí, por ejemplo, en Filadelfia estaban los templos de Artemisa, de Helios, de Zeus, de Dionisio y de Afrodita. Y esta iglesia estaba, digamos, en medio de una situación muy, muy muy compleja, perdón. Y lo que el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia, miren el contraste entre estas dos iglesias. Esta iglesia, a diferencia de la iglesia de Sardis, era una iglesia que era pobre, que no tenía muchos recursos, pero aún así había permanecido y no había renegado de su fe, no se había acomodado. Y esta iglesia de Filadelfia es la iglesia a la cual el Señor, junto con Esmirna, son las únicas que el Señor no les dice nada. O sea, no les dice, están haciendo esto mal, no, Él les dice, sigan así, esperen y continúen como están. Tanto Filadelfia como la iglesia de Esmirna. Son las únicas dos iglesias que no reciben, digamos, una reprensión o el Señor no redarguye o no exhorta, sino que las anima a que sigan con su fe. Entonces, aún con su escaso poder y asediada por la sinagoga de Satanás, miren el mensaje que da Juan acá, porque era la sinagoga, o sea, donde se reunían los judíos, donde estaba la crema innata, el poder político religioso. Él la llama la sinagoga, pero de Satanás.
Y aún con ese escaso poder de esta iglesia y asediada por la sinagoga, había obedecido la palabra y no había renegado de su fe. Y esto nos muestra aquí un contraste entre esta iglesia muy pequeñita y con poco poder y con pocos recursos, pero que había permanecido fiel, y la iglesia de Sardis, que era una iglesia exitosa, con una economía abundante, adinerados, acomodados, pero que habían vendido sus principios por el imperio. Como vimos la semana pasada, lo que pasaba con muchos de ellos era que para poder subsistir o para poder, digamos, tener una vida cómoda, pues permitían cosas que el imperio les pedía, como la adoración al emperador o a algunos de los dioses. Entonces eran, digamos, laxos frente a esto. Entonces, Filadelfia parece que no, parece que había sido fiel y no se había dejado contaminar por lo que pasaba, digamos, en la ciudad, habiendo aún tanta idolatría en medio de ellos. Entonces está la segunda iglesia, y la tercera iglesia es la iglesia de la Odisea, que está, yo creo que todos hemos escuchado alguna vez alguna predicación de esta iglesia. Esta iglesia es muy interesante porque vivían en una, digamos así, tranquila indiferencia sin darse cuenta de su necesidad espiritual y comprometerse con el reino de Dios. Al igual que Sardis, también estaban supremamente acomodados. Y era este lugar, la Odisea, parece ser un lugar extremadamente rico, donde había una economía muy, muy buena, donde había comercio, donde todo el mundo, digamos, tenía un nivel de vida alto en esta ciudad de la Odisea. Pero aquí es muy importante lo que Juan le dice a la iglesia de la Odisea. Y les dice, mire, la tibieza de ustedes o sea, le dice, al Señor le da ganas de vomitar. Y esto es muy importante porque hemos escuchado muchas veces, o al menos yo he escuchado, que frente a esta iglesia, que el Señor dice, ustedes ni son fríos ni son calientes. Ojalá fueran alguna de las dos, pero ustedes son tibios. Y uno dice, y la interpretación que hemos hecho muchas veces es, el Señor quiere que seamos calientes con Él. El Señor no quiere fríos, sino que Él quiere gente que esté apasionada por Él. Pero aquí el Señor no está hablando de eso. Y esta es una interpretación, digamos, no muy consistente con el contexto. ¿Por qué? Porque él está hablando de algo muy importante. Esta ciudad, que era la Odisea, tenía una particularidad. Era una ciudad muy rica, era un centro, digamos, de comercio. Todo el mundo estaba en una economía alta y todo el mundo prosperando, pero la iglesia no tenía agua y la iglesia tenía que bajar agua de otro lugar. Entonces ellos construyeron, porque acuérdense que los romanos construyeron los acueductos y digamos que la construcción fue parte del crecimiento del Imperio Romano. Entonces ellos, para poder tener agua en la ciudad, traían agua de otro lugar y lo traían a través de unos tubos o de unos canales que ellos construyeron. Pero resulta que cuando el agua llegaba a la ciudad, llegaba tibia. Y acuérdense que estaban en lugares que eran supremamente calientes. Entonces imagínense el agua tibia en un lugar caliente. Y lo que el Señor les está diciendo acá es, ustedes ojalá fueran fríos. O sea, el agua fría es mejor porque refresca, o caliente para poderse bañar, pero tibia lo único que hace, y yo sé que muchos de ustedes en un calor, no sé si les ha tocado tomarse un vaso de agua tibia, pero lo único que produce el agua tibia es ganas de vomitar, y por eso es que el Señor usa una imagen aún muy conocida para ellos del agua de la ciudad, que les dice, ojalá el agua de ustedes fuera fría para refrescarse o fuera caliente para bañarse, pero el agua de ustedes es tibia. Y además que cuando llegaba el agua era un agua mala, porque al bajar por esos canales ya llegaba con un sabor y unos químicos que no le daban buen sabor al agua. Entonces, miren lo interesante de lo que el Señor le dice a la iglesia aquí de la Odisea. Y él compara la ciudad y la iglesia con el agua que viene a la misma ciudad, un agua tibia que no servía ni para refrescar ni para limpiar, que era un agua que aún estaba químicamente mal y que no era y digamos que dentro del contexto, y los historiadores cuentan que para ellos parte de la queja o digamos de
del comentario público de la sociedad era que en los residentes de la ciudad siempre se quejaban de que el agua era mala y que era una queja natural, la tibieza natural de esa agua que llegaba de ahí. Entonces era un agua, digámoslo así, inservible. Y esto nos hace recordar, por ejemplo, lo que el Señor dice frente a la sal. Es una sal que no sala o es una lámpara que no alumbra. Y Él está diciendo acá, esto es un agua que ni refresca, es un agua que ni para bañarse, es un agua tibia que no sirve para nada. Y así está la iglesia. Una iglesia que no refresca, una iglesia que tampoco da vida, una iglesia que tampoco limpia. Entonces, por ejemplo, en esta última iglesia, que es la iglesia de la Odisea, el Señor lo que reprime acá es la indiferencia de una iglesia que no estaba haciendo nada en la sociedad, que simplemente estaban ahí, tranquilos, indiferentes y acomodados. Eso es lo que el Señor dice. El Señor no, porque Él no está diciendo, ojalá fueran fríos o estuvieran lejos de mí, o no, Él dice, el problema es la tibieza de ustedes. Entonces, cada una de estas cartas revelan lo que piensa Jesús sobre cada iglesia, pero como les decía ahora, también revelan digamos, el problema de la iglesia en general, porque también está hablando de la iglesia en un contexto más amplio. Y miren esto. La iglesia de Sardis, dice, ya como para hacer un resumen de las 7 iglesias, a la de Sardis le dice el Señor que tenía una excelente imagen popular. Ese fue como, digamos, lo que el Señor pensaba de Sardis. Ustedes tienen una excelente imagen popular. La iglesia de la Odisea tenía su autoestima en el máximo nivel. Estaban por allá, pero ante Cristo, estas 2 iglesias, la de Sardis y la de Odisea, eran las 2 peores. A otras congregaciones Jesús las felicita muy merecidamente, pero después las redarguye por algún pecado serio, como a Éfeso, a Pérgamo y a Tiatira. Y solo 2 ganan la aprobación total de Cristo: la pobre Esmirna y la débil Filadelfia. Y miren interesante ya como para hacer una aplicación de esto. Todas estas cartas son un desafío radical a las iglesias nuestras, a las iglesias de hoy. Cuando tantas iglesias y pastores sueñan con el éxito numérico y financiero. Y por eso les decía que es muy importante entender el contexto, porque a veces se ha pensado que a las iglesias a las cuales le escribe Juan es una iglesia que estaba perseguida, que estaba sufriendo, que estaban pasando momentos muy difíciles. Pero lo que nos muestra Apocalipsis era que no, que eran iglesias que estaban aparentemente en los ojos, digamos, de la sociedad muy bien y que todo parecía ir viento en popa. Pero a lo que Juan le habla y les dice es, la iglesia no está tan bien como ustedes piensan. Y es necesario que se arrepientan, porque esa es la palabra que él usa constantemente. Entonces, bueno, esto es un poquito de del contexto y los comentarios que quería compartir con ustedes esta noche. Voy a pausar aquí un momentico, digamos, la presentación, y me gustaría abrir unos minuticos por si alguno tiene alguna duda o pregunta frente al texto como tal, y luego ya nos vamos a hacer lo que siempre hacemos de compartir algunas preguntas con ustedes. Entonces, ¿hay alguna duda o pregunta frente al texto, frente a este capítulo 3 que quisieran compartir? Simplemente abran el micrófono y vamos compartiendo si alguno tiene alguna pregunta. Acuérdense, abren el micrófono y prenden la cámara por si tienen algo o algún comentario, de pronto que se me haya pasado algo frente al texto. Yo pienso, Andrés, que sería muy bueno aclarar lo que hablamos ayer en Zona J, aclarar un poquito el tema de ser frío, ¿sí? Porque entonces la gente o las personas que entiendan o que escuchen esto van a entender que es mejor estar frío o alejado, pues como de que aquí están compartiendo pantalla otra vez. Ya, si quiere, desactive el compartir de pantalla, que yo ya comparto aquí. Bueno, espere porque ya no sé cómo acá. Eso que dice Julián es muy importante. Explicar esa parte bien de qué significa o según el contexto del texto de lo que estamos viendo, qué es ser frío. Porque alguien puede entender que ser frío es como, no, pues vivir en pecado o vivir en este mundo, sí. Y entonces, bueno, eso.
De hecho, miren, por ejemplo, el texto, lo que el Señor dice, que ojalá fueras o frío o caliente. O sea, el Señor no dice, miren el versículo 15 dice, yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. ¿Cómo quisieras que fueras lo uno o lo otro? O sea, el Señor de alguna manera aquí no está diciendo que está malo ser frío. De hecho, piensen en esto, en un lugar, en un desierto, en un lugar caliente, ¿qué es mejor, tener agua fría o caliente? O sea, de alguna manera lo que el Señor dice, ojalá fuera frío, porque refrescaría. Entonces, digamos, esta interpretación que se ha hecho de este texto es que son muy fríos, no es válida, porque aquí en este contexto, el Señor está diciendo, ojalá fuera frío, o ojalá fuera caliente, pero no tibio. El problema no es ni que sea frío ni caliente, sino la tibieza del agua, que no sirve. El agua tibia no sirve para nada, pues es lo que el Señor dice. Es más, esa agua tibia produce vómito, produce náuseas. Entonces Él está hablando es de la tibieza más que porque una de las cosas que yo siempre crecí escuchando es que aquí el Señor nos dice que no podemos ser fríos, que tenemos que ser calientes, con apasionados. Eso no es una interpretación lógica en el contexto, porque en este momento la iglesia estaba viviendo una situación, o sea, se estaba volviendo tibia frente al pecado y frente a la situación social que estaban viviendo, no estaban haciendo nada. Digámoslo así como lo dijo Jesús en otras palabras, estaban siendo una sal que ya no salaba, que no traía vida, que no cuidaba, digamos, la sociedad como tal. Es que Entonces, eso es muy importante entender. yo pienso que, Andresito y todos, buenas noches. Yo pienso que lo que le molesta al Señor de la tibieza es que no hay una definición clara no hay una estructura clara de comportamiento. O estás con el Señor del todo o estás fuera de Él y tenemos claridad de qué es lo que hay que hacer. Porque quien es tibio y quien está adentro, pues no hay una como definición clara y puede utilizar de acuerdo con su conveniencia cualquiera de las dos situaciones, ¿no? De ser frío o ser caliente. Pienso lo que pasa con eso, ¿no? Así es. Bueno, y además yo veo aquí una gran demostración de amor del Señor hacia todas sus personas, porque lo que está haciendo es realmente clamándole a todos aquellos que se han alejado de su palabra, que por favor retornen al primer amor para que no vayan a sufrir las consecuencias de estar alejados, ¿no? Así es. Bueno, ustedes han visto que nosotros, digamos, la dinámica que hacemos es cada uno, vamos a volver a leer el texto y le voy a pedir de pronto a Angélica que me ayude, que aquí le veo a Angélica López, que me ayude leyendo otra vez el capítulo 3 de Apocalipsis. Y vamos a tener en cuenta estas 3 preguntas, ¿listo? La primera pregunta es, ¿qué dice acerca de Dios? ¿Qué dice acerca del ser humano? ¿Y qué cosas prácticas nos está llevando a nosotros a hacer? Esas 3 preguntas, vamos a volver a leer el texto y ahí sí compartimos las 3 preguntas que compartimos semana a semana. ¿Qué dice acerca de Dios? ¿Qué nos habla de Dios acá? Y la semana pasada los comentarios de muchos de ustedes fueron hermosos y muy bonitos de todo lo que vieron ustedes acerca de Dios. También qué nos habla a nosotros como ser humano. Y por último, qué cosas podría empezar o debería empezar a aplicar en mi vida a partir de ahora. Entonces, Angélica, si puedes abrir el micrófono y compartir, leer de nuevo capítulo 3 de Apocalipsis. ¿Listo? Bueno. Mensaje a la iglesia de Sardis. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis. Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios de 7 aspectos y las 7 estrellas. Yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que te queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y rétenlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Sin embargo, hay algunos en la iglesia de Sardis que no se han manchado la ropa con maldad. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco.
Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que él dice a las iglesias. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Filadelfia. Este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero, el que tiene la llave de David. Lo que él abre, nadie puede cerrar, y lo que él cierra, nadie puede abrir. Yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza, sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Mira, a esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás, esos mentirosos que dicen ser judíos y no lo son, los obligaré a que vengan y se postren a tus pies. Ellos reconocerán que es a ti a quien amo. Dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Yo vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. A todos los que salgan vencedores los haré columnas en el templo de mi Dios, y nunca tendrán que salir de allí. Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios, y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo y de mi Dios. Y también escribiré en ellos mi nuevo nombre. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que él dice a las iglesias. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Laodicea. Este es el mensaje de aquel que es el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. Yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro, pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada, y no te das cuenta que eres un infeliz y un miserable. Eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compresor, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez, y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que él dice a las iglesias. Gracias, Angélica. Bueno, entonces, ¿qué dice? Ahora sí, vamos a hacer, levanta la manito o pone la señal de la reacción, levanta la manito y vamos a compartir un poquito acerca, otra vez, ya que lo leímos de nuevo, ¿qué nos dice este capítulo acerca de Dios? Y la semana pasada hablamos mucho de esto, pero ¿qué encontramos acerca de Dios? ¿Qué nos habla del carácter de Dios? Entonces compartamos. ¿Alguien que quiera compartir? Luz Mari. Bueno, acá, buenas noches. Habla de un Dios omnisciente. Dice, yo conozco tus obras. Él conoce todo. Así como dice la palabra de Dios, ¿a dónde irá el hombre que el ojo de Dios no le alcance? Pero bueno, dice acá, omnisciente. Y es un Dios que tiene promesas y las cumple. Al que venciere. Ahí dice. Bueno, tengo estas dos cositas. Acuérdense que vimos la semana pasada que todas las promesas que le hace a las 7 iglesias se cumplen en el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis. Y eso es muy bonito, porque eso es lo que Luz Mari está diciendo. El Señor, cuando promete algo, lo cumple. ¿Alguien más? ¿Qué encuentran de Dios? ¿Qué encuentran de Dios ustedes? Abran el micrófono y comparten. Aquí me llamó la atención en el versículo 10, en el 10 y sí, solamente en el 10. Él es un Dios que protege, porque él dice, dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero. Ese me llamó mucho la atención, entonces es un Dios que protege. Sí, miren, eso es muy interesante, que es lo que dice Angélica, porque dentro de la teología apocalíptica, ustedes han escuchado, hay algo que se llama, hay unos que creen en la
No sé si ustedes han escuchado esto de la tribulación, entonces la pretribulación, la postribulación, o los que les toca vivir la tribulación. Y eso es una corriente muy complicada para poderla explicar acá. Pero aquí muestra, por ejemplo, a un Dios, y esto es muy interesante, un Dios que protege al pueblo aún en medio de la prueba. O sea, no es un Dios que se jacta y que se alegra con que su pueblo sufra o esté pasando en pruebas, sino que aún da la promesa de proteger a su pueblo. Y es muy bonito lo que dice Angélica, porque es un Dios que a pesar que a la iglesia, que aunque la iglesia no haga todo correcto y digamos se equivoque en muchas cosas, como estas iglesias que están acá, pero aún así el Señor le da la oportunidad a las que Él reprende de arrepentirse. O sea, no hay una iglesia a la que Él diga, ni siquiera, por ejemplo, a la iglesia de la Odisea, que uno podría decir que de pronto fue la más fuerte, ni siquiera le dice, ustedes ya están condenados, no tienen nada para hacer, no, les dice, arrepiéntanse. Mire, es más, les estoy tocando la puerta y yo quiero tener una relación con ustedes, porque cuando habla de comer y mucho más en este contexto judío, comer era con los íntimos, era con los amigos, no comía con cualquiera. Entonces, eso es lo que el Señor le está diciendo a la iglesia. Por eso, mire lo que pasa a veces cuando uno coge también un versículo de un pedazo y lo saca y lo pone en otro lado. Ese versículo no es una promesa para los no creyentes, es una promesa para la iglesia. Y es más, es una exhortación a la iglesia de que el Señor quiere relacionarse con la iglesia, que quiere tener esa intimidad. Muchas gracias. ¿Alguien más? Acerca de Dios, ¿qué encontramos acerca de Dios? Lo que Andrés estaba diciendo en este momentico, en el versículo 2 dice, sé vigilante y afirma. Yo creo que es un llamado de Dios a que nosotros tengamos esa relación íntima con Él. Cuando hablaba de frío o caliente, es como el caliente, o sea, había una buena relación con Dios, un fervor espiritual, pero ellos se habían descuidado la relación con el Señor. O sea, había un fervor espiritual, pero descuidamos muy fácilmente la relación personal con el Señor. Entonces yo creo que el Señor nos llama a que seamos vigilantes. Sí, y esa parte, digamos, a esta iglesia de la Odisea, sobre todo, es una iglesia que, o sea, lo que el Señor cuestiona de la iglesia es una iglesia que no está haciendo mucho. O sea, aparentemente sí, pero es una iglesia indiferente ante la situación, indiferente a la realidad que estaban viviendo, una iglesia que había preferido la comodidad más que hacer algo por la necesidad de muchas personas. Entonces, esa es digamos, también la queja del Señor contra la iglesia, y es una iglesia que había perdido el rumbo frente a lo que debían hacer como iglesia. Y miren eso, o sea, él la compara con un agua inservible, es más o menos lo que él está diciendo. Es un agua que no produce nada, lo que dan es ganas de vomitar esa agua. Y a veces lo que él está diciendo, la iglesia a veces pasa eso, es una iglesia que no está ahí, pero no sirve ni para bueno ni para malo, está ahí. Y él quiere es una iglesia que de verdad traiga vida, que traiga, que sea parte de la restauración de una sociedad. ¿Alguien más? O si no, pasemos a la segunda pregunta. ¿Qué dice este texto acerca de nosotros? Erienid iba a decir Antes. Erienid y Camilo. Bueno, Erienid y Camilo. Noches, Hola, Erienid. ¿cómo están? Bueno, a mí me llama realmente la atención el versículo 17 y 18, que dice, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, pero sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Él no habla literal de que estamos desnudos. Dice, por tanto yo te aconsejo que compres de mi oro refinado en el fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Él sigue hablando, sabiendo que es la segunda venida de Cristo, que seguimos necesitándolo y que estamos desnudos y que lo vamos a seguir necesitando siempre.
Pienso que es muy bonita la promesa que es y que sabemos que Él va a cumplir todas sus promesas en el momento que Él venga. Gracias, Sereni. Miren esto tan interesante. La iglesia de la Odisea y la ciudad era un lugar muy próspero, era un centro banquero, y ellos eran muy orgullosos de su riqueza. Es más, ellos tuvieron un terremoto en el año 60 y eran tan ricos que no recibieron o rechazaron más bien la ayuda que Roma les ofreció después del terremoto. Pero también miren todos los elementos que el Señor usa, porque esto es muy interesante. Esta ciudad era reconocida por la industria textil, especialmente la lana, su escuela de medicina, y la producción de medicamentos para los oídos y el indudablemente célebre ungüento frigio para los ojos. O sea, así como la iglesia de Sardis, que era una iglesia que tenían, con esta iglesia con la ciudad, que él conoce la situación del agua, él también sabía que era una iglesia reconocida por su ropa, por sus medicamentos, pero también por un ungüento que ellos crearon para los ojos. Y todas esas cosas el Señor les dice, mire, ustedes creen que eso es lo que les da a ustedes su orgullo, pero todas esas cosas en las que ustedes ponen su confianza externamente y que reflejan su cultura, faltaban espiritualmente en la iglesia. Y por eso les dice entonces, ustedes creen que están ricos, pero no, vístanse. Y es más, échense un ungüento que yo les pueda dar en los ojos. O sea, él usa las mismas imágenes de la ciudad para decirles, ustedes no están bien. Y eso que ustedes creen estar tan bien, no está tan bien. Entonces, Camilo. Yo creo que lo que habla de Dios, este capítulo, y me llama la atención, lo encuentro en el versículo 19, que así como ese papá que quiere lo mejor para sus hijos, sin embargo, él dice que él nos corrige y nos disciplina a los que ama. Entonces, pues me llama mucho la atención porque a pesar de que sí, él nos ama, pues de todas formas nos corrige y nos disciplina por su inmenso amor. Ese es el aporte que tenemos. Sí, muy bonito, gracias Camilo. De hecho, Marlene Pencue también había escrito aquí en el chat que es un Dios que disciplina, y eso es muy bonito también. De hecho, una demostración del amor de Dios para nosotros es su disciplina, y una demostración del amor de nosotros hacia nuestros hijos es también la disciplina. Bueno, quisiera que pasáramos ahora entonces a qué vemos en el texto, en el capítulo. ¿Qué dice acerca del ser humano? ¿Qué dice de nosotros como humanidad? ¿Qué encuentran ustedes acerca de nosotros como humanidad? Tatiana Rincón, mi hermana levantó la mano. ¿Quiere decir algo? ¿No? No, soy yo, el marido de Tatiana. Dani, hágale. No, es que quería hacer pues como una apreciación de lo que usted dijo ahorita del tema de la medicina, y es recordar que el tema de la medicina en la antigüedad en ese momento todavía estaba asociado a lo sobrenatural. Y ellos tenían un Dios para todo, detrás de todo. Y particularmente la Odisea tenía un templo muy importante hacia Asclepio. Entonces, no era tanto de pronto que fueran orgullosos porque eran muy buenos médicos, sino que había una idolatría muy grande detrás de tanto la medicina como el tema de las telas, porque ellos tenían como un Dios para cada cosa. Entonces, de pronto, como tenerlo en cuenta. Sí, de hecho, eso que dice Daniel es muy, muy interesante porque ustedes han visto, de hecho, es hasta un símbolo que tenemos en la actualidad, que es como una culebra enrollada como en un bastón. ¿La han visto o no? Entonces, digamos, era parte de lo que ellos tenían, o sea, sí, era un Dios que ellos tenían y que ellos tenían toda su esperanza también en Él. Y por eso el Señor también les dice, no, ustedes creen que están bien, pero no están tan bien. Entonces, sí, es muy, muy interesante eso.
¿Qué habla acerca del ser humano? ¿Alguien quiere compartir acerca de nosotros como humanidad? ¿Qué nos cuenta el texto acerca de nosotros como seres humanos? Abran el micrófono y ¡pum! Bueno, ya que no he dicho, entonces hablo yo un poquito. ¿Ya? En el mismo punto que ahorita están hablando cuando en el versículo dice que tú dices yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. Y si estamos viendo que estamos en el contexto de una iglesia cristiana, de personas que conocían a Dios, conocían de dónde venían y conocían, y precisamente lo tenían cerca, habían acabado de experimentar muy cerca el poder de Cristo, el poder salvador de Cristo. Podemos entonces entender cómo en la misma iglesia se introduce ese falso conocimiento de nosotros mismos, y vemos cómo la iglesia de la Odisea podía pensar que su fortaleza y lo que ellos eran se basaba en el dinero que tenían, y podían decir que no tenían necesidad de nada. Entonces, a veces consideramos que por nosotros ser cristianos y por tener el conocimiento de Dios, estamos fundamentados de verdad y nuestro carácter está fundamentado en Cristo, pero podemos ver que ese falso conocimiento de sí mismos se permea a la misma iglesia y hace que nos perdamos, y precisamente, digamos, podemos ver cómo el Señor les habla de que están tibios, de que no se apasionan por nada y que no les interesa nada. Sí, y miren lo interesante de esto que dice Erwin también. Un comentarista decía que a pesar del carácter pagano de la ciudad, la comunidad cristiana que ahí vivía parece que no llegó a experimentar persecución. O sea, esta iglesia estaba tranquila y los dejaban, digamos, vivir su vida cristiana sin ningún problema. Y dice, y por consiguiente, ninguna vida espiritual. O sea, alguien, no me acuerdo quién fue el que dijo eso, pero la iglesia siempre es más iglesia y es mucho más sólida cuando no está en el poder, cuando está en persecución. Entonces, eso es parte de lo que sucede a veces. Cuando la iglesia se acomoda, cuando el mundo es como, no es tan hostil con la iglesia parece acomodarse y perder su sabor. Y no ser eso que dice Don es muy, muy importante. Entonces, dice, alguien preguntó acá, ¿quién más quiere compartir acerca de qué nos habla acerca del ser humano? Pero alguien pregunta aquí, el tema de los 7 espíritus y 7 estrellas en el versículo 1. Cuando es muy importante entender esto. En el versículo 1 dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis. Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios de 7 aspectos y a las 7 iglesias. Acuérdense el simbolismo del número 7. Los 7 espíritus, o en unas versiones dice el Espíritu de Dios de 7 aspectos. Se refiere a la plenitud de Dios. O sea, no es que Dios son 7 espíritus, sino que está hablando de que es completo, un Dios que es pleno, es perfecto. Por eso menciona 7 espíritus, y hablábamos de que las siete estrellas que tienen la mano, como vimos en el primer capítulo, son las iglesias que tienen la mano del Señor Jesús. ¿Sí? Bueno, sí. ¿Algo más acerca de Dios? Sí. ¿Acerca del ser humano, perdón? Sí. Andrés, algo que me llama la atención es que no importa ni el tiempo ni el lugar, siempre vamos a encontrar cristianos entregados a Dios, cristianos dudosos de seguir a Dios, los que llamamos tibios. Y en todas las iglesias los tenemos. Si uno se pone a revisar nuestra propia iglesia, vamos a encontrar personas que son muy buenas personas, muy buena gente, se ríen con todo el mundo,
pero quizás no estén haciendo el verdadero trabajo que Dios y que Jesucristo quiere que hagamos, ¿cierto? Entonces, hay cristianos que son tan buena gente que toman trago, bailan, van a las fiestas, ¿cierto? Tienen miles de amigos que no les convienen y están diezmando normalmente, van cada 8 días con su Biblia bajo el brazo, ¿cierto? Entonces, esas son las cosas que uno puede observar de tiempo atrás, porque cuántos siglos tiene la escritura de Apocalipsis y hoy en día vivimos exactamente el mismo fenómeno. Entonces, Dios siempre ha sabido eso. En todos los, o sea, yo siempre he observado que se repiten los ciclos y llega un momento en que Dios se cansa de ver tanta perdición y logra que se sane, se cure, ¿cierto? Hace como una limpieza general y quedan unos pocos. Afortunadamente, siempre quedan unos pocos que siguen el camino que Dios les ha dicho. Y ahí está escrito en una de las iglesias. Algunos siguen la palabra de Dios y no se han perdido y se pueden vestir de blanco. Me llama la atención lo de blanco, porque es que el blanco siempre lo toma uno como pureza, ¿cierto? Y ahí lo toman como la persona que puede llegar a ser salva, que puede llegar a estar o permanecer escrito en el libro de la vida y que puede estar sentado a la diestra de Cristo, ¿cierto? Entonces son cosas que uno tiene que ir relacionando con relación a lo que significa el color, porque me parece que es muy importante ese detalle. Así es, así es. Wilson iba a decir algo. Vamos entonces a compartir la última pregunta, y es, ¿qué cosas prácticas nos dice el texto que podamos, o sea, que debemos hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo cambiar? ¿O qué debo obedecer según el capítulo 3 de Apocalipsis? Cosas corticas que de pronto alguno quiera compartir. Pues a ver, ya que la otra no opine, digo que en esta pues, va basado también en lo mismo. Entiendo yo, lo que pasa es que nosotros los seres humanos y las iglesias, pues como decía el compañero anterior, que van pasando los ciclos y va pasando lo mismo, nosotros hacemos todo lo acomodo de nosotros y creemos que está bien. Y no, nosotros tenemos que desguiarnos a la palabra, a lo que nos dejó escrito, pues por algo está escrito y por algo lo dejó él, y si creemos en él, debemos de hacer las cosas a como está escrito, como él nos lo está pidiendo, porque como dice en el versículo 2, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Entonces entiendo que por muchas cosas buenas que uno crea que está haciendo, lo está haciendo a la forma de uno y no a la forma de Dios, a lo que Él quiere que en verdad nosotros hagamos. Miren lo interesante, por ejemplo, de lo que dice Wilson, una carta escrita a las iglesias de hace 2000 años de un lugar que es Turquía ahora, que es completamente diferente a nosotros, otra cultura, otra época, o sea, todo diferente, pero cómo nos lee a nosotros y cómo nos muestra que es la misma iglesia, o sea, que el ser humano sigue teniendo los mismos problemas, las mismas dificultades y que seguimos teniendo los mismos problemas de la misma iglesia de hace 2000 años y que nosotros como discípulos seguimos repitiendo las mismas cosas que nuestros hermanos de hace 2000 años tuvieron, que seguramente comenzaron con mucho deseo del Señor, pero se fueron acomodando y la comodidad y todo lo que estaba pasando, pues dijeron, pues sí, ¿para qué nos vamos a enredar la vida? Vivamos tranquilos. Y resulta que termina el Señor diciéndole, porque mire que el Señor lo que cuestiona de la iglesia, o de nosotros, es que habían sido laxos con la idolatría de la sociedad, o sea, habían dejado que la iglesia se permeara con los actos de la sociedad, que había sido una iglesia que había perdido su naturaleza, su esencia, y que era una iglesia que no estaba haciendo ningún cambio, que simplemente era un agua tibia que no producía ni quitaba la sed, ni limpiaba, sino que era un agua que no servía para nada. Entonces miren cómo nos habla a nosotros también. Entonces eso también nos tiene que llevar a nosotros como discípulos del Señor a decir, bueno, ¿cómo puedo cambiar? Creo que Esperanza quiere decir algo. Ay, buenas noches. Pues esto dice lo siguiente, es una exhortación que Dios nos hace porque la iglesia tenía reconocimiento a nivel del mundo, pero a nivel espiritual se habían relajado, se estaban quedando, pues hagamos las cosas así. Y si lo vamos a llevar al plano práctico de nuestra vida cotidiana, simplemente Dios nos está diciendo, obedezcan, y dentro de ese obedecerle, nos está diciendo, sea radical, que tu sí sea un sí y tu no sea un no. Bueno,
o soy cristiano o no soy cristiano, pero no esa cosa de la dualidad es la oportunidad que uno le da. No, pero esto no es como tan malo, no, pero como tal cosa. Y hacemos una acomodación de los textos. Y si nosotros vamos a ser conscientes de la palabra, pues simplemente no le vamos a cambiar ni una coma y la vamos a obedecer si reconocemos que Dios es el que manda. Muy, muy chévere. Gracias, Esperanza. Y eso es así lo que el texto nos dice. Y sí, a mí lo que me gusta no es que el Señor dice, esta iglesia no sirve para nada y los voy a acabar. No, les da la oportunidad, les dice, mire, cambien, arrepiéntanse y hagan las cosas bien, sean lo que deben de ser. Y como alguien escribe acá, Edgar dice, en todo momento debemos estar autoevaluando nuestro proceder y permitir que hermanos en la fe nos evalúen también permanentemente. El Señor examine también nuestros corazones, porque fácilmente podemos llegar a convertirnos en una agua tibia. Podemos llegar muy fácilmente a convertirnos en una sal que no sala. Podemos muy fácilmente convertirnos en una luz que no alumbra, que eso es lo que el Señor también está acá. Pero estas 7 iglesias, porque vimos el capítulo pasado y el mensaje a las 7 iglesias. Miren, por ejemplo, lo bonito de Apocalipsis. Hemos visto ya 3 capítulos y hasta ahora no ha aparecido el diablo monstruoso de 8 cabezas, cosas miedosas, ¿no? Lo que hemos visto es un Dios amoroso, un Dios que ama a su iglesia. Lo que hemos visto también es una iglesia que se había acomodado con el imperio y que por vivir tranquilamente habían perdido su esencia. Y esto nos habla a nosotros también. Y eso nos habla a nosotros como cristianos de que tenemos que volver a la esencia de lo que el Señor quiere que seamos. Entonces me gustaría terminar orando y bueno, qué bendición estar juntos cada 8 días. Quisiera terminar orando entonces y nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche con el capítulo 4, que ya digamos empezamos a hablar, ya pasamos de las iglesias, los mensajes a las 7 iglesias, sino ya directamente a otros textos de Apocalipsis. Entonces quisiera que oráramos ahí. Señor, gracias por tu misericordia, por tu bondad, por permitirnos estar unidos esta noche alrededor de tu palabra. Gracias, Señor, porque como hemos hablado, Apocalipsis nos muestra también que somos ese mismo pueblo al cual Juan le escribió. Un pueblo que a veces se acomoda, un pueblo que a veces busca la prosperidad a todo costo, un pueblo que simplemente vive a los estándares del mundo y no a lo que tú quieres. Pero también un pueblo que tiene un Dios amoroso y misericordioso, que lo llama al arrepentimiento, al cambio, a la transformación. Y gracias por tu palabra, gracias aún por abrirnos los ojos a un libro tan hermoso como Apocalipsis, que a tanta gente le produce miedo y temor, pero que lo que muestra es un Dios que está cuidando a sus hijos y que está cuidando a su creación. Señor, te damos gracias por tu amor en medio de nosotros y por tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, a todos, Dios los bendiga. Muchas gracias por el tiempo. Gracias, Andrés. Gracias, Andrés. Feliz noche para bendiciones todos. a todos. Chao.